polvo se elevaba con cada golpe de los pies en la tierra seca de la facenda Olo d'Agua, ese verano abrasador de 1947. La brisa apenas lograba refrescar un ambiente que se tornaba cada vez más opresivo. En lo profundo de la explotación y el miedo, el sonido del silbido de un látigo cortaba el aire con una precisión mortal. María, la hija del coronel Eurípedes, observaba desde la sombra de un viejo árbol. Su corazón latía con fuerza, un tambor que marcaba un compás de ansiedad y determinación. A lo lejos, Tião, el viejo esclavo ciego, estaba de pie, desorientado y vulnerable ante la furia del capataz Sedas Cruces, un hombre conocido por su implacable brutalidad. El capataz, con su mirada salvaje, había encontrado un motivo para desquitarse. Tião, incapaz de percibir el peligro que se acercaba, solo podía escuchar el crujir del látigo en el aire. ¿Por qué siempre eran ellos los que sufrían? ¿Por qué la justicia no se había materializado en aquellas tierras malditas? El grito que ella ahogaba en su garganta se convirtió en un susurro desesperado. No puede ser, pensó, mientras sus pies parecían atarse al suelo, indecisa si debía intervenir o no. Pero en el fondo, sabía que no podía permanecer inerte mientras un hombre justo, aunque marcado por la vida, iba a ser golpeado como un animal. María nunca había conocido bien a Tião, pero desde que era pequeña, él había sido una sombra en su vida. Un recordatorio de las cadenas invisibles que asfixiaban a su gente. Tião, el hombre que había sido un refugio para su madre, la esclava sorda que había cargado en su pecho el amor y el dolor de una vida en cautiverio. «Suéltalo, gritó, y su propio aliento la sorprendió. En ese instante, todos los ojos se volvieron hacia ella. La valentía brotó en su corazón, alimentada por el recuerdo de su madre, quien siempre le había enseñado que la verdad y la justicia eran más poderosas que el miedo. La escena se congeló. El sonido del mundo exterior se desvaneció. Sedas Cruces, sorprendido por la intromisión, giró su rostro hacia ella. Los ojos del capataz chispeaban con la ira de un animal acorralado. «¿Qué te has creído, niña?» «¡Retírate!», respondió él, su voz profunda y amenazadora como un trueno que anunciaba tormenta. Pero algo dentro de María ardía con fuerza. La idea de ver a Tião sufrir mientras ella se quedaba al margen la llenaba de rabia. «Es un ser humano. No tienes derecho a hacerle eso», gritaría, desafiando el poder que siempre había estado presente en su vida. En su mente, el eco de la voz de su madre resonaba. «Siempre defiende a los que no pueden defenderse». El capataz, atónito por la audacia de una mujer que había sido criada entre lujos y privilegios, no sabía cómo responder. Y en ese breve instante, la mirada de Tião se cruzó con la de María. Él, aunque ciego, podía sentir la conexión, el deseo de proteger, el cariño que ella le ofrecía. Era un vínculo que él había sentido a la distancia, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. «¿Vas a quedarte mirando, chica? ¿O te atreverás a darme una lección?» Sedas Cruces se acercaba. Su arma, una extensión de su voluntad, relucía bajo el sol. María sintió el miedo recorrer sus venas, pero era el desamparo de Tião lo que la impulsaba. «Deja de hacer esto. Eres un monstruo», exclamó, sus palabras cargadas de una valentía que nunca había mostrado. La tensión en el aire era palpable. Todos en la finca estaban al tanto de su enfrentamiento. De repente, en un movimiento inesperado, el capataz hizo un paso adelante, levantando su látigo, pero María se interpuso entre él y Tião. La respiración de ella era rápida y su pulso una ráfaga de adrenalina. Si se golpeaba a Tião, la huella de la injusticia quedaría grabada en su alma. «Atrévete», desafió, su voz resonando con una dolorosa mezcla de miedo y desafío. Nunca antes se había sentido tan viva. «Sé
que había esperado siempre que la obediencia fuera la única respuesta, hizo una pausa. ¿Defenderás a un esclavo ciego, niña? ¿Eso es lo que te enseñó tu madre? Las palabras del capataz se deslizaron como un veneno. María sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. El eco de la revelación la sacudía. ¿Acaso él sabía de su madre, de su historia, de su vida llena de sufrimiento? Sí, ella era una esclava y eso no la hacía menos que tú, replicó María, recordando su rostro, su voz sorda, el amor que le ofrecía en sus historias. No es un crimen amar a los que sufren, no es un crimen reclamar nuestra humanidad. La rabia crecía, alimentada por el recuerdo de su madre y la urgencia de proteger a Tian, que permanecía atrás, silencioso y con los ojos cerrados. Con un movimiento brusco, el capataz dio un paso atrás, la confusión en su rostro cambiando a una ira incontrolable. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, algo cambió en María. No solo iba a proteger a Tian, sino que iba a desafiar todo lo que había conocido, la injusticia, el miedo y la opresión que su propia familia representaba. Aquella decisión no sería solo un acto de valentía, sino un grito de resistencia que resonaría en su vida para siempre. La atmósfera se cargó de electricidad y por un momento todo parecía posible. Había cruzado una línea invisible, un umbral que la llevaría a descubrir secretos enterrados en el polvo de la Facenda Olho d'Água, secretos que la llevarían a comprender quién era realmente, y así en ese instante frágil el rumbo de su vida cambiaría para siempre. La historia de María apenas comenzaba, y la verdad sobre su madre, una esclava sorda, estaba por salir a la luz, ofreciendo un camino hacia la justicia en un mundo que desesperadamente la necesitaba. El futuro se tambaleaba inminente, y María, con su corazón palpitante, estaba lista para enfrentarlo. La tensión en el aire era palpable, y el silencio que siguió al desafío de María se volvió ensordecedor. El capataz, Sedas Cruces, parecía estar evaluando no solo a ella, sino el impacto de su desafío en todos los presentes. María sabía que había cruzado una línea, pero en su interior una chispa había sido encendida. La figura de su madre, la mujer que había sido despojada de su voz y de su dignidad, apareció en su mente como un faro de fortaleza. Fe, incapaz de procesar la rebelión de aquella joven que había creído sumisa, apretó los dientes y bajó su látigo. ¿Y qué crees que vas a hacer, niña? ¿Salvar a un ciego? ¿Te crees una heroína? Su risa era áspera, como el rasguño de un ladrillo sobre la piel, pero María, en su furia, no podía retroceder. No se trata de ser heroína, se trata de ser humana. En ese preciso instante, un murmullo recorrió a los presentes y los ojos de los trabajadores se iluminaban con una chispa de esperanza. Era la primera vez que veían a la hija del coronel, esa niña que siempre había sido un símbolo de privilegio, plantarse de pie en defensa de un hombre que había sufrido tanto como su madre. «Basta, C. Déjalo ir», insistió, sintiendo que el eco de su voz resonaba en el pecho de todos. De repente, la figura de Tian, que había estado paralizada por la incertidumbre, se movió levemente. Aunque ciego, sintió la energía de la escena, la valentía de María. «No, niña», murmuró con voz temblorosa, «no arriesgues tu vida por mí». Pero María no lo escuchó. Su corazón estaba decidido y su determinación la impulsaba hacia adelante. Los recuerdos de su madre, la esclava sorda que había cruzado caminos de sufrimiento, comenzaron a fluir con más fuerza. María recordaba cómo su madre, a pesar de su condición, había encontrado formas de comunicarse, de transmitir amor y valentía a través de gestos, miradas y caricias. Siempre hay una forma de luchar, le había enseñado. No importa cuán grande sea el enemigo. Esa lección ahora reverberaba en su mente como un mantra. C, al ver la mirada decidida en el rostro de María,
sintió una punzada de incomodidad. Era un hombre acostumbrado a la obediencia, y ahora se enfrentaba a una joven que, aunque era su hija, parecía desafiar todo lo que él representaba. «Esto no se queda así, María», respondió con una voz que traía consigo la amenaza de un tormento futuro. «Si te atreves a interponerte entre mí y el trabajo que debo hacer, las consecuencias serán severas». La advertencia colgó en el aire, pesada como un yugo, pero María no retrocedió. En su mente la sombra de su madre se alzó como un estandarte. «Si hay que sufrir, que sea por una causa justa», pensó. En ese momento, la voz de su madre resonó de nuevo, y María se dio cuenta de que la historia de su madre no solo era de sufrimiento, sino también de resistencia. Su madre había sido una guerrera en su propia batalla, luchando en silencio, pero siempre encontrando maneras de resistir. Ahora era el turno de María de continuar esa lucha. Con el capataz a la vista y el corazón palpitante, María dio un paso hacia adelante. «No puedes seguir así, C. No puedes seguir aplastando a los que no pueden defenderse. Tiao es un ser humano y merece respeto». Sus palabras, impulsadas por la desesperación y la rabia, estaban llenas de una fuerza que la sorprendió incluso a ella. C, irritado, se acercó a María hasta que sus rostros casi se tocaron. «¿Y qué harás al respecto? ¿Acaso piensas que tu voz puede cambiar algo en este mundo? Eres solo una niña que no sabe nada del dolor real». María sintió que su estómago se retorcía ante la brutalidad de su desafío, pero la imagen de su madre, con su rostro sereno y sus manos calladas, la llenó de coraje. «Sé más de lo que crees. Sé que el dolor no tiene voz, pero eso no significa que no exista. Sé que el sufrimiento de Tiao y de todos aquí es real, y no voy a quedarme callada mientras eso sucede». El silencio que siguió a sus palabras fue opresivo. C, visiblemente agitado, comenzó a retroceder. Había algo en la firmeza de María que lo inquietaba, una determinación que amenazaba con desestabilizar el orden que había impuesto durante tantos años. «Esto no se olvida», dijo finalmente, su voz más baja pero cargada de veneno. «La próxima vez que hables, asegúrate de que sea la última». Con esas palabras se dio la vuelta, dejando a María con una sensación extraña de triunfo, pero también de vulnerabilidad. Había cruzado una línea y el miedo se cernía sobre ella, una sombra que no podía ignorar. Sin embargo, lo que había comenzado aquel día no podría ser borrado. María se dio cuenta de que había un legado en juego, el legado de su madre, una mujer que, aunque había sido silenciada, había dejado huellas en su corazón. El coraje de su madre era la semilla que ahora florecía en María, quien empezaba a comprender que su lucha no solo era por Tiao, sino por todas las voces que habían sido ahogadas en el silencio. Las horas siguieron su marcha, pero dentro de María, una transformación comenzaba a gestarse. La idea de que su madre había sido una esclava sorda, una mujer que había sobrevivido en un mundo cruel, se entrelazaba con su propia identidad. Esta nueva realidad la impulsaba. Con cada respiración, con cada latido, María se sentía más fuerte, más decidida. La fazenda Olo d'Agua no sería su prisión. Era un campo de batalla y ella estaba lista para luchar. Con el eco de la voz de su madre resonando en su mente, María prometió que no se detendría hasta que la justicia al fin encontrara su camino, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio padre, el coronel Eurípedes. La historia de su madre, su dolor y su resistencia ahora era parte de su propia historia, y ella estaba decidida a hacer que se escuchara. La tensión palpable en el aire se intensificó cuando la figura del coronel Eurípedes apareció en la escena. Su andar firme y autoritario resonaba en el suelo polvoriento de la fazenda Olo d'Agua. María, en ese instante,
sintió que el mundo a su alrededor se encapsulaba en un silencio profundo, como si el propio tiempo estuviera conteniendo la respiración ante la inminente confrontación. El coronel, con su mirada fría y calculadora, se detuvo justo frente a su hija, observando la escena que se había desatado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Eurípedes en un tono que retumbaba como un trueno en el horizonte. Su voz, profunda y autoritaria, cortó el aire cargado de tensión. María, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para responder, pero antes que pudiera articular palabra, el capataz, se adelantó. «Señor, la niña se está interponiendo en mi trabajo. Está defendiendo a un esclavo, un ciego», dijo con desdén en su tono. Sus ojos, llenos de rabia y desprecio, buscaban la aprobación del coronel. María sintió que su estómago se retorcía. Sabía que su padre, un hombre cuya autoridad se basaba en el miedo y la opresión, no toleraría su desafío. Eurípedes, en lugar de enfurecerse, observó a su hija con una mezcla de curiosidad y desaprobación. «¿Y qué tienes que decir al respecto, María? ¿Crees que puedes cambiar el orden natural de las cosas?», cuestionó, su voz impregnada de una arrogancia que la hacía temblar. La ira burbujeaba dentro de ella, pero también una creciente conciencia de la magnitud de la injusticia en la que estaba inmersa. «No se trata de cambiar el orden, padre. Se trata de hacer lo correcto. Tiao es un ser humano. Merece respeto y dignidad», respondió con firmeza, sintiendo que cada palabra era un clamor por justicia. El coronel frunció el ceño. Su expresión se endureció. «Tienes una idea muy romántica de la vida, hija. Esto no es un cuento de hadas. Aquí los esclavos son propiedad. No son personas, son recursos», declaró con desdén. Su mirada era helada como el acero, y María sintió que cada palabra era un golpe directo a su alma. «Pero padre, ¿acaso no ves la crueldad detrás de estas palabras? ¿Acaso no sientes compasión?». María sabía que estaba jugando con fuego, que desafiar a su padre era peligroso, pero la imagen de su madre, la esclava sorda que había conocido la opresión en silencio, le daba valor. «Mi madre fue una de ellos. Ella nunca tuvo voz, pero siempre luchó de alguna manera. ¿No puedo yo al menos intentar luchar por aquellos que no pueden?». Eurípedes se quedó en silencio. Su rostro se tornó sombrío al escuchar el nombre de su difunta esposa. La mención de su madre parecía cortar a través de su fachada de autoridad, revelando una herida más profunda y oscura de lo que María había imaginado. Pero rápidamente la rabia volvió a eclipsar su rostro. «Tu madre era una esclava, María, y por eso la mantuvimos aquí, como corresponde. No te engañes. La bondad que crees ver en la esclavitud es solo una ilusión». María sintió que sus piernas temblaban. La realidad que su padre había expuesto era más cruel que cualquier otra cosa que hubiera imaginado. Su mundo de privilegios y lujos se desmoronaba ante sus ojos. «¿Y es esa la lección que quieres enseñarme?», preguntó, su voz temblando con la mezcla de miedo y determinación. «Las lecciones que aprendas aquí te prepararán para el mundo real. Aquí no hay lugar para los débiles», respondió Eurípedes, enderezando su postura como si se estuviera preparando para un combate. «La vida es dura, y tú, hija, debes ser más dura aún. La compasión no tiene cabida en este lugar». María, sintiendo el peso de la injusticia, dio un paso atrás. La magnitud del sufrimiento que rodeaba su vida se hacía evidente. La explotación, la opresión, el silencio de aquellos que habían sido despojados de sus derechos, todo era parte de un sistema que ella había comenzado a cuestionar. La lucha de su madre, aunque silenciosa, era la semilla de su resistencia. «Si la compasión no tiene cabida aquí, entonces debo encontrar un lugar donde sí la haya», dijo, sintiendo que el coraje ardía en su pecho.
El rostro de Eurípedes se transformó en una máscara de furia y su mirada amenazadora se centró en ella. ¿Te atreves a cuestionar lo que somos?, preguntó, su voz un susurro amenazante. Te has convertido en una vergüenza, María. Me has deshonrado frente a mis hombres. No lo toleraré. Lo siento, padre, pero no puedo quedarme callada, respondió con firmeza. En ese momento, comprendió que su madre había luchado en su silencio y que esa lucha merecía ser honrada. En su mente, la imagen de su madre se iluminó con fuerza. No permitiré que la historia de mi madre y de Tian sea olvidada. La injusticia no puede continuar. Eurípedes, furioso, dio un paso hacia ella, pero antes de que pudiera decir algo más, se interrumpió. Señor, quizás deberíamos tomar medidas. Esta rebelión podría contagiar a otros, sugirió el capataz con una sonrisa oscura. ¿Y qué propones, C? ¿Castigarla por su insolencia?, respondió Eurípedes, su voz cargada de enojo. No, lo que necesita es una lección, una que nunca olvidará. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese instante se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a su padre y a C, sino también a un sistema que había alimentado la opresión durante generaciones. La lucha que se desarrollaba en su interior ya no era solo por Tian, sino por todos los que habían sido silenciados. Si esta es la lección que necesitas darme, entonces yo también aprenderé, dijo María, sintiendo que el fuego de la resistencia ardía con más fuerza que nunca. Prometo no quedarme callada, prometo luchar. Eurípedes la miró con desdén, pero había una chispa de inquietud en sus ojos. María había encendido algo en él, un temor a que su propia hija pudiera volverse en su contra. La lucha apenas comenzaba. En su interior, María sabía que había cruzado un umbral. Se sentía más viva que nunca, y aunque el camino sería largo y doloroso, estaba decidida a enfrentar las verdades que su familia había ocultado por tanto tiempo. Esto no se queda así, murmuró Eurípedes mientras se volvía para marcharse, dejando a su hija con la habitación llena de un aire tenso y una resolución renovada. María sintió que había comenzado una batalla, no solo por su vida, sino por el legado de su madre y de todos los que habían sufrido en silencio. La lucha por la justicia apenas comenzaba, y ella estaba lista para enfrentarse a cualquier adversidad. La mirada del coronel Eurípedes se mantenía fija en María, como si tratara de descifrar los secretos ocultos tras su valentía. El silencio se volvió ensordecedor, llenando el aire de una tensión que hacía temblar incluso las hojas de los árboles. La rabia de Eurípedes brotaba, pero había algo más, una extraña curiosidad por la rebeldía de su hija. ¿Y qué piensas hacer, María? ¿Acaso crees que puedes cambiar la forma en que funcionan las cosas aquí?, inquirió, su voz repleta de desdén. María sintió el peso de cada palabra como un balde de agua fría. No se trata de cambiar todo, padre. Se trata de hacer lo que es justo. Tiao no es un recurso, es un hombre, respondió, sintiendo que su determinación comenzaba a forjarse en acero. El coronel frunció el ceño, pero antes de que pudiera replicar, un grito desgarrador rompió el silencio, un eco de desesperación que resonó en el fondo de su conciencia. Era el grito de uno de los trabajadores, un joven que había sido atrapado en la red de la violencia del sistema. Cedas Cruces, con su látigo en la mano, había decidido mostrar su autoridad de la manera más brutal. El chasquido del látigo retumbó en el aire como un relámpago, y el joven cayó al suelo, gritando de dolor. María sintió que su corazón se detenía, una mezcla de horror y furia burbujeando en su interior. ¡Basta!, exclamó, sin pensar en las consecuencias. El coronel, sorprendido por la intensidad de la reacción de su hija, centró su atención en el joven caído. ¿Ves esto, María? Esto es lo que pasa cuando se desafía el orden. El miedo mantiene a todos a raya.
dijo Eurípedes, su tono regocijado en la crueldad ajena. Pero María en ese instante no podía escuchar a su padre. La injusticia, la brutalidad, el sufrimiento de aquellos que eran despojados de su dignidad, todo eso resonaba en su mente como campanas de alarma. Esto no es un orden, padre, es un abuso. ¿Cómo puedes mirar esto y no sentir nada?, gritó, sintiendo que sus palabras se alzaban como un grito de guerra. La mirada de Eurípedes se endureció, pero María no retrocedió. Si la compasión no tiene lugar aquí, entonces es este lugar el que debe cambiar, añadió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su liberación. Eurípedes, aunque furioso, vio en su hija algo que nunca había considerado, un desafío directo a su autoridad. No te equivoques, María, aquí la compasión es un lujo que no podemos permitirnos. La vida es dura y tú debes aprenderlo lo antes posible, respondió, pero en sus ojos había un destello de preocupación. Mientras el joven se retorcía en el suelo, María se agachó junto a él, intentando consolarlo. No estés asustado, no estás solo, dijo, su voz temblando entre la empatía y la indignación. En ese momento, el grupo de trabajadores, observando la escena, comenzó a murmurar entre ellos. La chispa de la esperanza se encendió nuevamente, aunque tímidamente. C, furioso por la intervención de María, se acercó más, su látigo listo para castigar cualquier desafío. Tú no tienes derecho a interponerte, niña. Vas a aprender la lección de la manera dura, amenazó, su rostro contorsionado por la ira. Pero el coronel, aún observando a su hija, sintió que la situación se le escapaba de las manos. «Bástase», ordenó, su voz más firme que nunca. «No necesitamos más violencia, solo quiero hablar». María, sintiendo una mezcla de alivio y incredulidad, se puso de pie. Si no hay lugar para la compasión, entonces la crueldad es la única opción. «No puedo vivir en un lugar donde el dolor es la norma», proclamó, sintiendo que un nuevo fuego ardía en su interior. Mientras el joven se esforzaba por levantarse, María se dio cuenta de que su lucha no solo era por él, sino por todos los que habían sido oprimidos, por todos los que habían sufrido en silencio. La mirada de Eurípedes se endureció aún más. ¿Y qué esperas lograr, María? ¿Crees que puedes cambiar el mundo con palabras? Su desdén era palpable, pero María no se dejó amedrentar. Cada pequeña acción cuenta, padre. Si no comenzamos a luchar, nunca habrá un cambio. El silencio de todos esos años ha permitido que esto continúe. Pero yo no voy a ser una cómplice, respondió, sintiendo que cada palabra resonaba con su verdad. De repente, un grupo de trabajadores se acercó a apoyar a su compañero herido. María sintió el peso de sus miradas, la esperanza y la determinación reflejadas en sus rostros. Era un momento crucial, un punto de inflexión. «Juntos podemos hacerlo, no más miedo», gritó, y sus palabras resonaron como un eco en el corazón de todos. Eurípedes, ante la creciente resistencia, sintió que su control se desvanecía. «Esto no se quedará así. Tú y tus ideas ridículas van a traer sufrimiento», dijo, su voz cargada de amenaza. Pero María, en ese instante, sintió que la injusticia que había estado incubando durante tanto tiempo comenzaba a desbordarse y la indignación se convertía en un plan. Decidida a encontrar aliados, María comenzó a mirar a su alrededor. Sabía que el sistema de castigos que mantenía a su padre en el poder debía ser desmantelado desde adentro. La lucha no sería fácil, pero su corazón latía con la certeza de que había un camino hacia la libertad. «Debemos hablar, debemos unir nuestras voces», pensó mientras observaba la escena. La idea de resistencia se formaba en su mente y cada mirada de apoyo que recibía de los trabajadores la empujaba a avanzar. En ese momento, la figura de Tian, que había estado observando en silencio, comenzó a erguirse.
María se dio cuenta de que él había sido una fuente de sabiduría en medio del sufrimiento. «Nunca he tenido voz, pero ahora entiendo que puedo alzarla», dijo Tião, su voz temblando con emoción. Era un recordatorio de que la lucha no solo era suya, era de todos los que habían sufrido en la sombra del poder. La decisión estaba clara. María se comprometió a buscar aliados, a construir una red de resistencia. Sabía que la compasión podía ser un arma poderosa, una luz en la oscuridad, y empezaría a sembrar las semillas de la revuelta en cada rincón de la facenda Olo d'Agua. La lucha apenas comenzaba, y con cada paso que daba, sentía que su madre la guiaba desde el pasado, empujándola hacia un futuro donde la dignidad y el respeto renacerían. La tensión en el aire era palpable, y María, aún temblando de la confrontación con su padre, sintió que algo dentro de ella comenzaba a transformarse. A medida que se alejaba del lugar de la brutalidad, su corazón latía con fuerza, no solo por el horror que había presenciado, sino por la nueva esperanza que comenzaba a florecer en su interior. Sabía que no podía luchar sola, necesitaba aliados. Mientras caminaba hacia la pequeña cabaña donde vivían algunos de los trabajadores, sus pensamientos giraban en torno a quienes podrían unirse a su causa. La idea de formar una comunidad, un grupo que se levantara contra la opresión, se afianzaba en su mente. Se detuvo en seco al escuchar murmullos que provenían de detrás de la cabaña. Con el corazón en la garganta, se acercó sigilosamente, tratando de no hacer ruido. Al asomarse, vio a un grupo de mujeres y hombres, algunos de ellos con el rostro marcado por la fatiga y el sufrimiento. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y deseo por un cambio. «¿Están hablando de lo que ocurrió hoy?», preguntó María, su voz apenas un susurro, pero cargada de determinación. Los rostros se volvieron hacia ella y en sus miradas encontró lo que había estado buscando, una chispa de resistencia. «Sí», respondió una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas que contaban historias de dolor y resistencia. «Desde hace tiempo nos sentimos atrapados en este lugar, pero nunca supimos si había algo que pudiéramos hacer». María sintió que la esperanza se convertía en una llama en su pecho. «Podemos hacer algo. No debemos permitir que esto continúe», dijo, su voz más firme ahora. Los murmullos se intensificaron, y uno de los hombres, un joven llamado Pedro, se puso de pie. «¿Pero qué podemos hacer contra el coronel y su capataz? Ellos tienen el poder y el miedo los mantiene a todos callados», argumentó, su tono lleno de desánimo. Sin embargo, María no estaba dispuesta a dejar que el miedo los dominara. «El miedo solo se alimenta de la soledad. Si nos unimos, podemos encontrar la fuerza para luchar», aseguró, sintiendo que sus palabras resonaban en el corazón de aquellos que la rodeaban. La mujer mayor asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «He vivido aquí toda mi vida y he visto a muchos quebrarse, pero nunca he visto a alguien como tú, con tanto valor. Tal vez sea hora de que nuestros gritos sean escuchados». María sintió que la comunidad comenzaba a tomar forma, y con cada palabra que intercambiaban, la determinación crecía. Con cada encuentro, el grupo fue tomando forma. Se reunían en secreto, compartiendo sus historias de sufrimiento y dolor, de familias desgarradas y sueños apagados. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la cabaña, un viejo llamado Manuel, que había sido esclavo durante más de 3 décadas, se unió a ellos. «La memoria es un arma poderosa», dijo, su voz grave resonando en la penumbra. «Si recordamos juntos, podemos transformar ese dolor en fuerza». María comprendió que cada historia contada era un hilo que tejía la red de su resistencia. Una semana después, durante una de sus reuniones, surgió la idea de organizar una protesta pacífica. «Deberíamos reunirnos en el campo y mostrarles que no tenemos miedo», sugirió Pedro, su entusiasmo contagioso.
Si todos salimos juntos, tal vez el coronel no pueda ignorarnos. La propuesta encendió una nueva fervor en el grupo. Sí, pero debemos ser cuidadosos, advirtió la mujer mayor. Si el coronel se entera antes de que estemos listos, podría ser peligroso. María se sintió abrumada, pero también emocionada. El desafío era grande, pero la posibilidad de un cambio era aún mayor. Mientras el grupo continuaba sus planes, María se dio cuenta de que su propia transformación era inminente. Ya no era solo la hija del coronel, sino una líder en un movimiento que prometía desafiar el orden establecido. Cada vez que se reunían, la conexión entre ellos se fortalecía, convirtiéndose en un refugio de esperanza. La comunidad, antes fragmentada por el miedo, ahora comenzaba a forjar un camino hacia la libertad. Un día, mientras compartían sus sueños de un futuro mejor, un nuevo miembro se unió al grupo. Era un joven llamado Joaquín, que había presenciado la brutalidad de Cedas Cruces y había decidido que ya era suficiente. No puedo seguir mirando cómo destruyen nuestras vidas. Quiero luchar junto a ustedes, proclamó con firmeza. Su llegada fue un aliento de aire fresco, un recordatorio de que la lucha no solo era por ellos, sino por todos los que habían sido silenciados. Con Joaquín a su lado, María sintió que su liderazgo se afianzaba. Juntos comenzaron a planear la protesta. Se reunirían al amanecer cuando la brisa fresca aún acariciaba la faz de la tierra. Este es nuestro momento de ser escuchados, afirmó María, sus ojos brillando con una determinación renovada. La comunidad se unió a su causa y un sentimiento de unidad comenzó a florecer. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, María no podía ignorar la creciente ansiedad que la rodeaba. Sabía que el coronel no se quedaría de brazos cruzados. Su mente se llenó de dudas, pero pronto las voces de sus aliados resonaron en su interior, recordándole que estaban juntos en esta lucha. La valentía de aquellos que la rodeaban alimentaba su propio coraje, y en ese momento decidió que no permitiría que el miedo la detuviera. Mientras la luz del amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, la comunidad se alineó en el campo, formando un mar de rostros determinados. María, al frente, sintió que el poder de su unión era más fuerte que cualquier látigo o amenaza. En ese instante, supo que estaban listos para enfrentar al coronel, y su corazón latía con la promesa de un cambio. Era el momento de luchar por la justicia, no solo por Tião, sino por todos los que habían sufrido en silencio. La hora de la verdad se acercaba, y María estaba decidida a no dar un paso atrás. La tensión en la fazenda Olo d'Agua continuaba aumentando. María, con su nuevo papel como líder de resistencia, sentía que cada paso que daba estaba impregnado de una mezcla de miedo y determinación. Habían transcurrido días desde la última confrontación con su padre y cada encuentro clandestino con los trabajadores se convertía en un acto de desafío. Sin embargo, la sombra del coronel no se disipaba. Él era un hombre acostumbrado a tener el control y su temor a perderlo era palpable. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, María se reunió con el grupo de resistencia en la cabaña. El ambiente estaba cargado de ansiedad. Todos sabían que el coronel había comenzado a sospechar. Sus miradas se cruzaban y el temor de ser descubiertos por el tirano los mantenía en un estado constante de alerta. «¿Y si nos atrapan?», murmuraba una mujer joven con la voz temblorosa. «¿Qué pasará con nuestras familias?», agregó un hombre, visiblemente preocupado. María, consciente de la gravedad de la situación, se levantó. «Debemos ser fuertes. El miedo solo nos debilita. Él quiere que estemos divididos, pero si permanecemos unidos, no podrá hacernos daño», proclamó con firmeza en su voz. Sus palabras resonaron en la mente de cada uno de ellos, despertando una chispa de coraje. Ella sabía que no podía permitir que el pánico los dominara. La unión
era su única esperanza. Mientras hablaban, la figura del coronel Eurípedes se dibujaba en la mente de todos. Un hombre que había construido su imperio sobre la opresión y el terror. Era un depredador que vigilaba desde las sombras, dispuesto a aplastar cualquier brote de rebelión. María comprendía que su temor no provenía únicamente de su autoridad, sino de una profunda inseguridad. El coronel temía perder el control que había mantenido por tanto tiempo. Una noche, mientras el grupo discutía sobre los próximos pasos a seguir, un nuevo miembro se unió a ellos. Tiao, el viejo esclavo ciego que había sido un testigo silencioso de las atrocidades en la fazenda. Su presencia era poderosa a pesar de su ceguera. Escuché sus murmullos durante años. Sé del dolor que todos soportan, pero también sé que el miedo puede ser un arma. Puede servirnos para desmantelar su poder, dijo, su voz resonando en la penumbra. Las palabras de Tiao reverberaron en sus corazones, llenándolos de una determinación renovada. ¿Y cómo lo vamos a hacer?, preguntó Pedro, la duda aún brillando en sus ojos. Él tiene el control de todo. ¿Cómo podemos enfrentarlo? María miró a Tiao buscando en él la respuesta. La fortaleza del coronel radica en su capacidad de dividirnos, pero si nos unimos, incluso los más pequeños de nosotros podemos derribar muros, respondió el anciano. Su sabiduría era un bálsamo para el grupo. María sabía que la clave estaba en encontrar la manera de exponer las debilidades del coronel ante los demás trabajadores, de hacerles ver que su fuerza radicaba en la unión. La noche se tornó en fervor y entusiasmo mientras discutían estrategias. María propuso que necesitarían crear un plan para que el resto de los trabajadores se uniera a ellos sin miedo. Debemos demostrarles que la lucha es posible, que hay esperanza, dijo con determinación. La idea de una protesta pacífica tomó forma, y mientras discutían cómo llevar a cabo su plan, un nuevo sentido de camaradería surgió entre ellos. La esperanza empezaba a florecer, y por primera vez, la idea de la resistencia se sentía tangible. Esa misma noche, mientras el grupo se dispersaba, María volvió a su cabaña, el corazón latiendo con fuerza. En su mente, las palabras de Tiao resonaban. La memoria es un arma poderosa. Recordó a su madre, a la mujer que había sido una esclava y que, a pesar de su sufrimiento, había luchado por lo que creía justo. La conexión entre su historia y la de los demás se hacía más clara. María comprendía que la lucha no solo era suya, sino de todos los que habían soportado años de opresión. Sin embargo, el coronel no era un hombre que se quedara de brazos cruzados. Esa misma noche, mientras María pensaba en los planes de resistencia, Eurípedes reunió a sus hombres. Algo está sucediendo en la fazenda. He escuchado rumores de reuniones clandestinas, dijo, su voz firme. No permitiré que la desobediencia se asiente aquí. Los voy a aplastar antes de que se atrevan a levantarse. Su mirada era fría y decidida, reflejando un profundo miedo a perder el control que había mantenido a lo largo de su vida. Mientras el coronel maquinaba sus planes, María se preparaba para el siguiente encuentro con su grupo. La presión estaba aumentando y ella sintió que el tiempo se acercaba a un punto de quiebre. Era consciente de que cualquier paso en falso podría costarles todo. Con el corazón acelerado, comenzó a trazar un mapa en su mente, un plan que no solo la protegería a ella, sino a todos aquellos que habían arriesgado todo por la lucha. Sabía que debía actuar con inteligencia y astucia. La decisión de enfrentar al coronel se acercaba, y la determinación en su pecho se transformaba en un fuego ardiente. María no solo sería la hija del tirano, se convertiría en la voz de una nueva era de resistencia. En su corazón prometió que no permitiría que la historia de su madre, la esclava sorda, se repitiera en silencio. La lucha por la dignidad y la justicia estaba a punto de comenzar,
y ella estaba lista para encabezarla. La noche había caído sobre la facenda Olodagua, y el silencio se cernía como un velo tenso, interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo la suave brisa. María sabía que el momento de la confrontación se aproximaba. La determinación latía en su pecho, pero el miedo también hacía eco en su mente. En su interior se debatía entre la ansiedad y la resiliencia. Había que actuar. Mientras se preparaba, recordó las palabras de Tiao sobre el miedo como arma. Esa idea resonaba en su ser. Era hora de usar ese miedo para transformar la desesperación en coraje. Salió de su cabaña y se dirigió a la casa grande donde el coronel Eurípedes se encontraba, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Cada paso que daba era un acto de rebeldía, un desafío directo al poder que él representaba. Al llegar, vio al coronel sentado en su sillón de cuero, la luz de la lámpara proyectando sombras que danzaban en su rostro severo. La tensión en la habitación era palpable. María respiró hondo, sintiendo el aire pesado con la expectativa del enfrentamiento. «Padre», comenzó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. «Ya no puedo quedarme callada». Eurípedes levantó la mirada, sus ojos fríos como el acero. «¿Qué es lo que quieres, María? ¿Desafiarme de nuevo?» Su tono era burlón, casi despectivo, como si la idea de que su propia hija pudiera cuestionarlo le resultara absurda. Pero ella no se dejó intimidar. «Quiero que todos aquí tengan la oportunidad de vivir con dignidad. Ya no puedo permitir que sigas oprimiéndonos», declaró, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. La habitación se quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo se detuviera en ese instante crucial. Pero el coronel no podía aceptar tal insolencia. «¿Dignidad? ¿Acaso has olvidado que esta tierra, este lugar son míos? Y que tú eres parte de mi legado, una hija que debe obedecer», respondió, su voz profunda y amenazante. Pero María no retrocedió. En su interior, una rabia contenida comenzaba a salir a la superficie. «No soy solo tu hija, soy una mujer con voz y voluntad. He visto el sufrimiento de aquellos que son tratados como animales. Tu miedo a perder el control no es más que la manifestación de tu propia debilidad», replicó, cada palabra cargada de valor. La rabia del coronel se encendió como un fuego. «¡Silencio! ¿No tienes idea de a qué te enfrentas?», gritó, levantándose de su asiento con una furia que hacía temblar las paredes. María sintió que el corazón se le aceleraba, pero no podía permitir que el miedo la dominara. Era el momento de la verdad. «Sé lo que eres, coronel, sé de tus secretos, de la forma en que has manipulado a todos aquí. No tienes el poder que crees tener», dijo, con una voz que resonaba con firmeza. La mirada de Eurípedes se oscureció, y en ese momento la tensión se hizo insoportable. «¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué secretos pueden hacer que una niña como tú se sienta tan segura?», preguntó, su tono lleno de desprecio. Pero lo que no sabía era que María había escuchado rumores sobre su madre, una esclava que había sido su única debilidad. «Sé que tu madre, a quien tanto despreciabas, era una esclava sorda y que siempre te temió. A pesar de su sufrimiento, encontró la fuerza para amarte, incluso cuando tú no hiciste lo mismo», dijo María, sintiendo que cada palabra era un golpe en el corazón del coronel. La revelación fue como un rayo en una noche oscura, iluminando la vulnerabilidad de su padre. El rostro de Eurípedes se tornó pálido. «Cállate, no sabes de lo que hablas», respondió, pero su voz temblaba. María lo notó. La revelación había hecho mella en su fachada de dureza. Ella continuó, sintiendo cómo la verdad brotaba de su interior. «Tu miedo a la verdad es lo que te ha mantenido en esta posición. Temes que todos sepan que también eres hijo de una esclava. Temes que tu control se desmorone cuando la gente sepa que tu poder se basa en la opresión», dijo con convicción.
La habitación parecía girar en torno a ellos, el aire denso y electrificado. La furia de Eurípedes estalló. «Eres una traidora, no solo a mí, sino a tu propia sangre», gritó, avanzando hacia María con la intención de hacerla callar, pero ella se mantuvo firme, sintiendo que el poder de la verdad la protegía. Se enfrentó a él, sin temor, a la espera de la reacción que sabía que vendría. Si ser leal a la justicia y a aquellos que sufren es ser una traidora, entonces el título me queda bien, respondió, su voz resonando con una fuerza inesperada. El coronel, enfurecido, levantó la mano en un intento de golpearla, pero en ese instante María sintió que el tiempo se ralentizaba. Con un movimiento rápido, ella desvió su mano y lo empujó con todas sus fuerzas. La sorpresa en su rostro era evidente, y por un instante el poder que había mantenido durante tanto tiempo se desvaneció. María aprovechó esa vulnerabilidad. «Ya no tengo miedo», afirmó, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. La confrontación física se convirtió en un símbolo de resistencia. Las palabras de Tiao resonaban en su mente. El miedo puede ser un arma. María sintió en ese momento que había pasado de ser una hija a convertirse en un símbolo de lucha. El coronel, incapaz de aceptar su derrota, retrocedió, confundido y furioso. «Esto no ha terminado, María. Te arrepentirás de este día», gritó. Pero ella no lo escuchó. La rabia y la indignación del coronel eran evidentes, pero en su interior había un cambio. María había desafiado no solo a su padre, sino también a todo el sistema de opresión que había dominado la fazenda durante generaciones. Mientras el coronel se retiraba, María sintió una mezcla de alivio y determinación. Su corazón latía con fuerza, pero había una nueva claridad en su mente. La revelación sobre su madre había cambiado la dinámica del enfrentamiento. Ya no era solo una lucha personal, era una lucha por la justicia y la libertad de todos. La noticia de la confrontación se esparciría rápidamente entre los trabajadores, y María sabía que era el momento de avanzar. La unión que había forjado entre ellos se convertiría en la fuerza que necesitarían para desafiar la opresión del coronel. La lucha no había hecho más que comenzar, y ella estaba lista para liderar la resistencia con un nuevo propósito: recuperar la dignidad y la esperanza de todos los que habían sufrido bajo el yugo del terror. Así, en esa noche estrellada, María se planteó un nuevo objetivo: que cada trabajador en la fazenda Olo d'Agua sintiera el poder de la verdad en su corazón. Su lucha sería por el legado de su madre y por todos aquellos que habían soportado la tristeza y el dolor en silencio. La justicia estaba al alcance de la mano y la chispa de la revolución comenzaba a arder con fuerza. La confrontación había dejado a María con un nuevo sentido de propósito, pero el eco de las palabras del coronel reverberaba en su mente. La revelación sobre su madre, la esclava sorda que había vivido bajo su dominio, había alterado algo en la dinámica de poder que habían sostenido por tanto tiempo. La rabia de Eurípedes no era solo por el desafío de su hija, sino por la amenaza a su propia identidad. La noche, oscura y silenciosa, se convertía en el escenario de un cambio inminente. María, al salir de la casa grande, sintió que el aire fresco de la noche le daba una nueva energía. Caminó rápidamente hacia la cabaña donde se habían reunido los miembros de la resistencia. Sabía que el momento de actuar había llegado. Al entrar, encontró a sus compañeros esperando. Sus rostros reflejaban ansiedad y determinación. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Habían estado esperando este instante y ahora, con la revelación de María, el mundo parecía dispuesto a cambiar. «Compañeros», comenzó María, su voz resonando con la fuerza que había encontrado en su confrontación. «Hoy hemos dado un paso hacia la verdad. Hoy el miedo del coronel se ha expuesto
No solo es un tirano, es un hombre aterrorizado por su propio pasado. Debemos aprovechar esta debilidad. Juntos somos más fuertes que su autoritarismo. Las miradas de los presentes se iluminaron. La chispa de la esperanza comenzaba a encenderse en sus corazones. Uno de los hombres, Miguel, un trabajador que había sido objeto de la furia del coronel, se levantó. ¿Y qué propones, María? Sabemos lo que está en juego. El coronel no se detendrá ante nada para mantener su poder. Su voz era grave, pero su mirada revelaba un deseo de luchar. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Hemos vivido demasiado tiempo bajo su yugo. Es hora de que la comunidad se una, que todos sepan lo que realmente ocurre aquí. La verdad tiene poder y juntos podemos desmantelar su control, respondió María, sintiendo cómo el fervor crecía en el grupo. La conversación se intensificó, cada uno aportando ideas sobre cómo podían organizarse. Se acordó que harían un llamado a todos los trabajadores de la fazenda. Era hora de que cada uno de ellos se uniera en una resistencia masiva. La comunidad debía conocer su historia, debía conocer la verdad que el coronel había ocultado por tanto tiempo. María, al ver la determinación en sus ojos, sintió que estaba construyendo algo más grande que ella misma. Era un símbolo de lucha, de resistencia. Las horas pasaron y al amanecer, el plan ya estaba en marcha. María y un grupo de valientes se dirigieron a las casas de los trabajadores, hablando con cada uno, compartiendo el mensaje de unidad. Hoy nos levantaremos juntos. Hoy no seremos solo víctimas. Seremos la voz de aquellos que han sido silenciados, les decía. La respuesta fue abrumadora. Hombres y mujeres respondieron a su llamado, dejando atrás el miedo que los había mantenido en la oscuridad. En el fondo, todos estaban deseosos de cambiar su destino. Al caer la tarde, la fazenda se llenó de un murmullo de inquietud. El coronel, sintiendo que algo no estaba bien, mandó a buscar a C. das Cruces. «Ve a ver qué sucede. ¿Por qué todos parecen tan inquietos?», ordenó. Su tono reflejaba la preocupación que comenzaba a calar en su voz. C., siempre leal, salió a investigar. Pero lo que encontró fue un grupo de trabajadores dispuestos a alzar la voz. La resistencia ya estaba tomando forma y el poder de María comenzaba a consolidarse. Mientras tanto, María se encontraba en el corazón de la comunidad, organizando a todos en la plaza central. No podemos dejar que el miedo nos divida. Hoy, el coronel verá que su tiempo ha terminado. Juntos somos más que él, decía, su voz resonando con fuerza. La multitud crecía, cada vez más personas se unían a su causa y la esperanza se transformaba en una poderosa corriente de resistencia. El coronel, al enterarse de la reunión en la plaza, sintió que el mundo se le venía abajo. «Este es un desafío que no puedo permitir. Reúne a los hombres. Debemos mostrarles quién manda aquí», ordenó a C., cuya lealtad a veces se veía opacada por el miedo. Se asintió, pero en su interior también sentía el peso de los años de opresión. Había visto el sufrimiento de su gente, y aunque temía al coronel, la valentía de María había tocado algo en él. La plaza central se llenó de murmullos de determinación y esperanza. María, al ver que sus compañeros estaban listos para desafiar al coronel, sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Hoy no solo luchamos por nosotros, luchamos por todos los que no pueden levantar la voz. Hoy el miedo se convierte en coraje y juntos haremos historia, proclamó, mientras la multitud estallaba en vítores. La unión de la comunidad era palpable, unida en un solo grito de libertad. El coronel, al llegar a la plaza, encontró un panorama que no había anticipado. La imagen de su hija de pie, frente a la multitud, rodeada de hombres y mujeres que habían decidido luchar por su dignidad, le hizo temblar. El peso de su historia, de su madre, se posó sobre sus hombros como una carga, pero la rabia lo dominaba.
¡Deténganse! ¿Qué creen que están haciendo? Este es mi territorio y yo soy quien manda aquí, gritó, su voz resonando con una autoridad que ya comenzaba a desvanecerse. María, sintiendo el desafío en su voz, no retrocedió. No, padre, hoy no estás en control. Hoy la comunidad se ha levantado. Ya no tememos tu poder. Lo que tú consideras tu legado es, en realidad, un legado de opresión. Pero ahora vamos a construir uno nuevo, uno de dignidad y justicia. La multitud rugió, su voz colectiva resonando con fuerza. El coronel, al ver que no podía intimidarlos, decidió jugar su última carta. Si creen que pueden desafiarme, lo lamentarán. Siempre he tenido el control sobre ustedes y no voy a permitir que esto continúe, proclamó, pero su tono ya no era tan firme. La comunidad, al notar su inseguridad, vio que el poder del coronel estaba desmoronándose. Un murmullo de esperanza se extendió entre ellos, y María, con una determinación renovada, sabía que este era el momento decisivo. La resistencia había comenzado, y el camino hacia la libertad se abría ante ellos. La victoria de la comunidad no solo significaba un nuevo comienzo, sino también la posibilidad de sanar las heridas del pasado. María había emergido como un símbolo de lucha, y su voz resonaría no solo en la facenda Olo d'Agua, sino en cada rincón donde la injusticia aún reinara. La historia de su madre, la esclava sorda, se entrelazaba con la suya, creando un legado de esperanza y resistencia que jamás sería olvidado. La plaza central de la facenda Olo d'Agua se había transformado en un verdadero hervidero de emociones. Los murmullos de la multitud se mezclaban con el sonido del viento que soplaba entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera atenta al desenlace que estaba por venir. María, en el centro del tumulto, sentía cómo la energía colectiva pulsaba a su alrededor, una mezcla de esperanza y desafío que la inspiraba y daba fuerza. Había más de 100 trabajadores reunidos, todos con miradas decididas, dispuestos a luchar por la dignidad que les había sido negada durante tanto tiempo. Hoy hacemos historia, proclamó María, su voz resonando con fuerza en el aire. Hoy no somos solo individuos aislados, somos una comunidad. Somos los hijos e hijas de la resistencia. No permitiremos que el miedo nos divida más. Es hora de alzar nuestras voces. La multitud estalló en gritos de aprobación y el eco de su determinación reverberó por toda la facenda. Mientras María hablaba, el coronel Eurípedes, desde su casa grande, observaba con furia creciente. El desafío de su hija no solo era una afrenta personal, sino una amenaza directa a su dominio. La noticia de la reunión se había esparcido rápidamente y su rostro normalmente imperturbable ahora se retorcía de rabia. «Sé, ve y trae a esos traidores», ordenó con un tono helado que temblaba de impotencia. «No permitiré que esto se salga de control». Sedas Cruces, fiel al coronel, salió disparado hacia la plaza. Sin embargo, en lugar de encontrar a una multitud temerosa, se enfrentó a un grupo decidido a luchar. Los trabajadores, antes sumisos, ahora estaban unidos bajo el liderazgo de María, y su resistencia empezaba a tomar forma. La determinación brillaba en sus ojos, un reflejo de la rabia acumulada por años de opresión. «¿Qué buscan aquí?», gritó C, intentando intimidar a la multitud. Pero en lugar de retroceder, los trabajadores avanzaron, su unidad fortaleciéndolos. «Buscamos nuestra libertad», respondió un hombre de voz firme. «No más miedo, no más silencio. Hoy somos nosotros quienes dictamos el rumbo». María sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la valentía de su gente. «Este es nuestro momento», pensó. «Este es el legado de mi madre, la mujer que nunca se rindió». En su corazón, una llama ardía con más intensidad. Sabía que el enfrentamiento era inevitable.
El coronel no cedería sin luchar, pero ahora tenía a su lado a una comunidad dispuesta a luchar por su verdad. La tensión en la plaza aumentó y María propuso una acción audaz. Haremos un llamado a todos los que han sufrido bajo el yugo del coronel. Esta tarde juntos iremos a la Casa Grande. Vamos a enfrentar al coronel, a exigir que se nos escuche. Sus palabras fueron como un trueno que resonó entre los presentes, encendiendo una chispa de valentía en cada uno de ellos. Mientras organizaban la marcha hacia la Casa Grande, el viento sopló con fuerza, como si la naturaleza misma apoyara su causa. María sintió una conexión con aquellos que la habían precedido, especialmente con su madre, cuya memoria la guiaba. «Hoy honro tu lucha», murmuró al viento, recordando la vida de sacrificios y la dignidad de su madre. Al llegar a la Casa Grande, María se plantó frente a las puertas imponentes, rodeada de sus compañeros de resistencia. Golpeó la puerta con fuerza y el sonido resonó como un tambor de guerra. «Coronel Eurípedes, sal, ven a enfrentar a tu pueblo», gritó con toda su fuerza. Su voz sonó como un desafío, un eco de todas las injusticias que habían soportado en silencio. Pasaron unos momentos que parecieron eternos, pero finalmente la puerta se abrió. Eurípedes apareció, su rostro enrojecido de ira, pero había un destello de preocupación en sus ojos. «¿Qué significa esto, María?», preguntó con desdén, intentando mantener su autoridad. «¿Has reunido a esta chusma para desafiarme?» «No somos una chusma», respondió María con firmeza. «Somos hombres y mujeres que hemos sufrido bajo tu dominio. Hoy estamos aquí para exigir dignidad y respeto. Hoy te enfrentamos». La multitud detrás de ella resonó con gritos de apoyo, y el coronel por un momento pareció tambalearse. «¿Acaso crees que puedes desafiarme impunemente?» La voz de Eurípedes tembló, pero no solo por la ira. Había un indicio de duda en su tono, una grieta en la fachada de poder que había mantenido durante tanto tiempo. María se dio cuenta de que la revelación de su madre había hecho mella en su autoridad, y la debilidad de su padre comenzaba a emerger. «Sí, te desafiamos», afirmó María, su voz resonando con fuerza. «La verdad tiene poder, la verdad sobre tu pasado, sobre tu madre que era una esclava, cuya voz nunca fue escuchada. Hoy somos sus voces». La multitud estalló en un clamor de apoyo y el rostro de Eurípedes se tornó pálido. La verdad que había mantenido oculta durante tantos años ahora se alzaba frente a él como un espectro. Al verse acorralado, el coronel hizo un último intento por recuperar el control. «No les creas, son solo manipulaciones. La lealtad de esta gente es frágil», gritó, pero su voz carecía de la fuerza que solía tener. Los murmullos de la multitud crecieron, y la determinación de María se intensificó. «Hoy se acaba tu reinado de terror, padre», dijo María con una firmeza que resonaba en el aire. «Nadie volverá a ser esclavo. La comunidad está unida, y juntos construiremos un nuevo orden, uno donde la dignidad y la libertad prevalezcan sobre la tiranía». La multitud, a su alrededor, se sintió invencible en ese momento. María había asumido un papel de liderazgo que honraba el legado de su madre. Las sombras de la opresión comenzaban a disiparse, y la esperanza florecía en los corazones de aquellos que siempre habían estado silenciados. Al caer la noche, la facenda se llenó de un nuevo espíritu, uno que prometía una vida de dignidad y libertad para todos. Y así, en esa plaza, bajo el cielo estrellado, se sentó la semilla de un cambio irreversible. La comunidad ya no sería la misma, y el recuerdo de aquellos que habían sufrido se convertiría en el faro que guiaría su camino hacia un futuro libre y justo. La lucha de María, inspirada por la memoria de su madre, prometía un nuevo amanecer en la facenda Olo d'Agua. La hija protege al esclavo ciego. El coronel revela que su madre era una esclava sorda.
La atmósfera en la plaza era electrizante. María, rodeada de sus compañeros, sentía que el momento había llegado. La multitud, con rostros decididos, se había convertido en una fuerza imparable. «Hoy no solo luchamos por nuestra libertad», gritó, «sino por la memoria de todos aquellos que han sufrido en silencio. Hoy somos la voz de nuestros ancestros». Su declaración resonó con una fuerza que parecía vibrar en el aire, y cada palabra se convirtió en un eco de resistencia. El coronel Eurípedes, al otro lado de la puerta, sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué ha hecho mi hija?», pensó. La revelación de que su madre había sido una esclava sorda lo había golpeado con la fuerza de un rayo. Se había construido una vida sobre la opresión y el silencio, y ahora su propia sangre desafiaba su legado. La rabia se mezclaba con la confusión mientras su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Finalmente, decidió enfrentar a la multitud. Con un gesto de mano, abrió la puerta de la casa grande y salió. La luz del sol ya comenzaba a asomarse, iluminando su figura imponente. «¿Qué significa esto, María?». Su voz temblaba, aunque intentaba mantener la autoridad. «¿Has reunido a esta chusma para desafiarme?». Las palabras eran cortantes, pero en su interior una semilla de duda comenzaba a germinar. «No somos una chusma, padre», replicó María, su voz firme como una roca. «Somos hombres y mujeres que hemos soportado tu tiranía. Estamos aquí para exigir justicia, para honrar a aquellos que han sido silenciados, como mi madre. Hoy nuestra historia será conocida». El fervor en su voz hizo eco en el corazón de los presentes, y el miedo que una vez los había paralizado comenzaba a desvanecerse. La multitud, envalentonada por sus palabras, empezó a gritar: «¡Libertad! ¡Justicia!». El sonido era como un tambor que resonaba en la tierra, y cada grito era una declaración de su determinación. María sintió cómo la energía de su gente se entrelazaba con la suya, creando un lazo indestructible. En ese momento supo que no estaba sola. «Esta es nuestra historia», pensó, «y juntos la escribiremos». Eurípedes, sintiendo el peso de la resistencia, intentó desviar la atención de María. «Esto no es un juego, hija. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Has puesto en peligro a todos aquí». Su tono era desesperado. Sin embargo, la chispa de la valentía había encendido una llama en el corazón de los trabajadores, y no había vuelta atrás. «¿Y qué has hecho tú, padre?», preguntó María, desafiando su autoridad. «¿Has considerado alguna vez el sufrimiento que has infligido? Hoy tus acciones tendrán consecuencias». El coronel, sintiéndose acorralado, buscó apoyo en Cedas Cruces, quien se acercó con una sonrisa burlona. «No te preocupes, coronel, solo son palabras vacías», dijo, intentando minimizar la situación. Pero María, sintiendo la traición en el aire, decidió que era el momento de actuar. «No más palabras vacías, sé. Hoy el silencio se rompe. Hoy se escuchará nuestra verdad». Con un movimiento decidido, María avanzó hacia el coronel. «No solo soy tu hija, soy la voz de todos los que has oprimido. Mi madre, la esclava sorda que llevaste a la sombra, es parte de mi historia. No puedo permitir que su memoria sea borrada, ni que el sufrimiento de otros se repita». Sus palabras caían como gotas de agua en un desierto, y cada una de ellas llenaba un espacio que había estado vacío por demasiado tiempo. La multitud, inspirada por su valentía, comenzó a unirse en un canto. «Justicia, justicia». El sonido se elevó por encima de las paredes de la casa grande, desafiando la opresión que había reinado durante tanto tiempo. María sonrió al ver cómo su gente se unía en una sinfonía de resistencia. Era un momento histórico, un instante que quedaría grabado en la memoria colectiva de la facenda Olodagua. Eurípedes, al ver que su poder se desvanecía, se sintió impotente. Con un gesto de frustración, levantó la mano. «¡Basta!
Su voz resonó, intentando recuperar el control, pero en su interior sabía que había cruzado una línea. La historia que había construido con miedo y dolor se desmoronaba ante sus ojos. «No permitiré que esto continúe», murmuró, aunque su voz carecía de la autoridad que una vez tuvo. María, sintiendo que el momento estaba a su favor, dio un paso adelante. «¿Qué harás, padre? ¿Seguirás perpetuando el ciclo de violencia y opresión? ¿O te atreverás a escuchar, a reconocer la verdad que has ocultado por tanto tiempo?» Su desafío resonó en el aire, y todos los presentes contuvieron la respiración, esperando la respuesta del coronel. El silencio se volvió denso, como una niebla que cubría la plaza. Finalmente, Eurípedes, con una mezcla de ira y resignación, habló. «No puedo cambiar el pasado, pero tampoco puedo ignorar lo que está frente a mí. Quizás es hora de que reconozca la verdad». Su voz temblaba y en sus ojos se podía ver un destello de vulnerabilidad. María sintió que el peso de años de opresión comenzaba a levantarse. La verdad es un poder que no se puede ocultar, y hoy la historia de mi madre será conocida, no solo como una esclava, sino como una mujer fuerte que luchó por su dignidad. Con esas palabras, María se convirtió en el símbolo de la resistencia y su historia empezó a resonar en cada rincón de la fazenda. La multitud estalló en vítores y la energía de la plaza se transformó en un clamor de celebración. «Nuestra historia vive, nuestra lucha no ha sido en vano». El eco de sus voces se elevó al cielo y María sintió que había cumplido su propósito. La lucha por la justicia no terminaba allí, pero ese día habían dado un paso crucial hacia la libertad. Con el tiempo, la historia de María y su madre se convirtió en leyenda, inspirando a futuras generaciones a luchar contra la injusticia. La fazenda Olo d'Agua, una vez símbolo de opresión, se transformó en un lugar de memoria y resistencia. Las historias de aquellos que habían sufrido se contaban en voz alta, y la lucha de María se convirtió en un faro de esperanza. Así, la memoria de su madre, la esclava sorda, vivió en el corazón de la comunidad. María encontró paz al saber que su legado perduraría, que su voz resonaría no solo en la fazenda Olo d'Agua, sino en cada rincón donde la injusticia aún reinara. «Mi lucha no ha sido en vano», pensó, «y mientras alguien cuente nuestra historia, nunca seremos olvidados». La justicia, aunque tardía, había encontrado su camino.